A menudo pensamos en la prehistoria como un mundo de esqueletos blancos y limpios en museos silenciosos, pero si pudiéramos retroceder en el tiempo veríamos una realidad bañada en sangre, barro y una resistencia que hoy nos parece ciencia ficción. La Tierra antigua no era un lugar para los débiles, era un coliseo global donde la selección natural dictaba que solo aquellos capaces de soportar castigos inimaginables tendrían la oportunidad de pasar sus genes a la siguiente generación. Lo que realmente define a un depredador ápice o a un ancestro humano no es su capacidad de matar, sino su capacidad de no morir. Hoy vamos a analizar los expedientes médicos más perturbadores y asombrosos de toda la paleontología. Vamos a ver huesos que se partieron y volvieron a unirse, infecciones que devoraron rostros enteros y heridas que deberían haber apagado la vida al instante, pero que se convirtieron en cicatrices de guerra. Prepárate porque estos son los seres que se negaron a aceptar su terrible final. Imagina por un momento lo que significaba una simple herida en un mundo donde no existían los antibióticos, las vendas ni los analgésicos. Para nosotros, un corte profundo es una visita a urgencias. Para un dinosaurio o un homínido primitivo, era el inicio de una cuenta atrás contra las bacterias y los carroñeros que olían la debilidad a kilómetros de distancia. Ver estas lesiones hoy es como leer las memorias de un veterano de 1000 batallas. Cada callo óseo y cada marca de diente es un testimonio de una tarde de martes en la que la muerte estuvo a punto de ganar, pero la biología decidió dar una última pelea desesperada. Número 1. El gladiador perpetuo, el gran alosaurio o Biccal. Empezamos con un nombre que todos los entusiastas de los dinosaurios conocen, Biccal. Este ejemplar de Allosaurus fragilis es un tesoro, no por su tamaño, ya que era un subadulto de unos 7,5 metros, sino por ser el individuo más patológico jamás descubierto. Su vida fue una carrera de obstáculos contra el destino. Cuando los paleontólogos analizaron su esqueleto, encontraron nada menos que 19 lesiones mayores. Al tenía costillas rotas en ambos lados del cuerpo, muchas de las cuales habían sanado formando callos óseos deformes que debieron dificultar su respiración durante meses. Su mano derecha estaba desgarrada, posiblemente por una pelea con una presa que se resistió, como un Stegosaurus, pero lo más doloroso es su pie izquierdo. Al sufrió una infección ósea masiva en el tercer dedo del pie, conocida como osteomielitis. Imagina a un animal de 2 toneladas que necesita correr para comer, pero que tiene un pie hinchado, lleno de pus y con el hueso literalmente podriéndose desde dentro. Cada paso era una descarga eléctrica de dolor que subía por su pierna. Aún así, Al siguió moviéndose, intentando cazar, hasta que la infección fue tan severa que el hambre lo venció. Su esqueleto es un testimonio de un animal que vivió al límite del colapso físico durante toda su existencia. Lo que hace que la historia de Al sea casi trágica es que no parece que sus heridas fueran causadas por un solo evento catastrófico, sino por una mala suerte crónica. Es como si el ecosistema jurásico lo hubiera tomado como un saco de boxeo personal. Cada vez que lograba recuperarse de una fractura en el lomo, terminaba rompiéndose una falange o recibiendo un golpe en la mandíbula que le impedía cerrar la boca con normalidad. Ver su esqueleto es entender que en el Jurásico, ser un depredador no era una garantía de éxito, sino un ticket diario para una lucha donde la única recompensa era ver el amanecer al día siguiente. Número 2. La compasión en la edad de hielo, Shani-Daruno o Nandi. En las frías montañas de lo que hoy es Irak, hace unos 50.000 años, vivió un neandertal que desafía la imagen del cavernícola salvaje. Shani-Daruno, apodado Nandi, es la prueba viviente de que la humanidad primitiva tenía un corazón tan grande como sus músculos. Nandi era técnicamente un hombre roto. En su juventud recibió un impacto tan violento en el lado izquierdo del cráneo que su órbita ocular colapsó, dejándolo ciego de ese ojo. El trauma fue tan profundo que afectó a la corteza cerebral, provocando una parálisis parcial en su lado derecho. Como resultado, su brazo derecho estaba atrofiado, reducido a un hueso delgado y sin fuerza. Y en algún momento de su vida, su antebrazo fue amputado, dejando un muñón cicatrizado. Pero sus desgracias no terminaban ahí. Nandi era casi sordo debido a crecimientos óseos en sus conductos auditivos y tenía una enfermedad degenerativa en las rodillas y tobillos que convertía cada caminata en un suplicio. En el Pleistoceno, un individuo así era una carga. No podía cazar, no podía recolectar eficientemente y no podía defenderse. Sin embargo, vivió hasta los 45 o 50 años.
Su supervivencia no fue un milagro biológico, sino un milagro social. Su tribu decidió que Nandi merecía vivir, cuidándolo y alimentándolo durante décadas de invalidez. Lo que realmente nos vuela la cabeza es imaginar la escena diaria dentro de esa cueva. Mientras los más fuertes salían a enfrentar al rinoceronte lanudo, otros se quedaban atrás, compartiendo su comida con Nandi, quien probablemente ayudaba en tareas que sus limitaciones le permitían. Esta especie de seguridad social de hace 50 milenios nos dice que la empatía no es un invento de la civilización moderna, sino una herramienta de supervivencia tan antigua como el fuego. Nandi no solo sobrevivió al dolor físico, sino que se convirtió en un anciano respetado en un mundo que normalmente devoraba a los débiles al primer signo de cojera. Número 3. El triunfo del Edmontosaurus, la cabeza que no se partió. A menudo subestimamos a los dinosaurios herbívoros, viéndolos solo como comida, pero el Edmontosaurus demostró ser uno de los animales más correosos del Cretácico. Uno de estos ejemplares, encontrado en la formación Hill Creek, presenta una de las lesiones de depredación fallida más gráficas de la historia. Este hadrosaurio de 12 metros recibió una mordida directa en la parte superior del cráneo por parte de un Tyrannosaurus Rex. La presión de mordida de un Rex es capaz de pulverizar huesos, y en este caso arrancó un trozo masivo de hueso y carne, exponiendo posiblemente el cerebro o los tejidos internos del animal. Podías meter una mano humana en el agujero de su cabeza para que te hagas una idea de lo grande que era. Lo asombroso no es solo que escapara, sino que los fósiles muestran una regeneración ósea completa. El tejido granuló, el hueso se remodeló y el animal vivió lo suficiente para que la herida se cerrara totalmente. Este Edmontosaurus caminó por el mundo con una ventana en su cráneo durante meses, sobreviviendo a infecciones y al dolor, demostrando que estos gigantes eran mucho más que simples presas, eran fortalezas de carne. Este individuo nos obliga a replantearnos la eficacia del T-Rex como cazador. Imagina la frustración del depredador más temido de la Tierra al ver cómo su almuerzo se escapa con media cabeza colgando, y no solo eso, sino que sobrevive para contarlo. La cicatriz resultante dejó una deformidad permanente, una especie de bulto óseo que el Edmontosaurus llevaba como una medalla de honor. Caminaba por la sabana prehistórica como un recordatorio viviente de que incluso ante la mordida más potente de la historia, a veces la voluntad de seguir pastando es simplemente más fuerte que la muerte. Número 4. Smilodon y la solidaridad felina. Los pozos de Brea de la Brea, en California, son famosos por atrapar depredadores y uno de ellos era un Smilodon fatalis, un tigre dientes de sable. Nos dio una lección sobre la estructura social de los felinos extintos. El espécimen LC-MHC 131 posee una pelvis que parece sacada de una película de horror médico. Debido a una lesión masiva o bien un defecto congénito, su cadera derecha estaba completamente fuera de su sitio y el hueso se había remodelado de forma grotesca para intentar compensar el desajuste. Este animal no podía correr. En un depredador de emboscada que necesita saltar sobre bisontes o camellos prehistóricos, esto debería haber sido el fin. El Smilodon habría muerto de hambre en semanas al no poder seguir el ritmo de la manada. Sin embargo, el análisis del hueso muestra que vivió durante años en ese estado. El desgaste dental sugiere que comía carne blanda, probablemente sobras. Esto ha llevado a los paleontólogos a creer que los Smilodon vivían en grupos sociales, donde los miembros sanos compartían sus presas con los enfermos. Este felino lisiado, que debió caminar con una cojera agónica, llegó a la madurez gracias a que su familia se negó a abandonarlo. Piénsalo bien, estamos hablando de un tigre que apenas podía sostener su propio peso sobre 3 patas, intentando mantener la dignidad frente a lobos gigantes y osos de cara corta. Es probable que sus hermanos o su madre les permitieran acercarse a los restos de las cacerías, permitiéndole lamer la carne de los huesos cuando él mismo no podía derribar ni a un conejo. Esta historia de lealtad gatuna rompe el mito de que los depredadores prehistóricos eran máquinas de matar sin alma. Al parecer, incluso entre los colmillos de marfil de 20 centímetros había espacio para proteger a los suyos. Número 5. Los monarcas de la resistencia, Stan y Sue. Si el T-Rex es el rey, es porque es el que mejor aguanta los golpes. Analizar a los dos tiranosaurios más famosos es entrar en un mundo de violencia constante. Stan vivió con el cuello roto. Una mordida de otro tiranosaurio le fracturó la base del cráneo y las primeras vértebras cervicales.
En lugar de morir, su cuerpo fusionó esos huesos en una masa sólida. Aunque perdió movilidad lateral en el cuello, Stan siguió siendo un depredador dominante. Tenía agujeros de mordeduras en el cráneo que encajaban perfectamente con los dientes de un rival de su misma especie. Por otro lado, Sue es un catálogo ambulante de patologías. Tenía una infección en la mandíbula que le causó agujeros profundos, posiblemente por parásitos similares a los que afectan a las aves rapaces modernas. Además, sufrió la rotura de un tendón en el brazo, 3 costillas fracturadas y una infección ósea en la pierna izquierda que hizo que su peroné se hinchara hasta el doble de su tamaño normal. Sue vivió hasta los 33 años, siendo una anciana para su especie, demostrando que el Tyrannosaurus tenía un sistema inmunológico y una tolerancia al dolor que simplemente no tienen parangón en el mundo moderno. Pero lo más salvaje es imaginar su día a día. Sue no solo lidiaba con el dolor de sus costillas rotas cada vez que intentaba rugir, sino que tenía que mantener su posición como hembra alfa en un ecosistema donde cualquier signo de debilidad era una invitación al desastre. El hecho de que Stan pudiera seguir cazando con el cuello fusionado nos dice que estos animales tenían una determinación casi mecánica. No se quejaban, no se rendían, simplemente seguían avanzando por la selva como tanques averiados que se niegan a dejar de disparar. Ser un T-Rex significaba vivir en un club de la lucha que no terminaba hasta el día de tu muerte. Número 6. El fitosaurio de las 4 piernas rotas. Viajemos al Triásico para conocer al Smilosúchus, un pariente gigante de los cocodrilos que podría medir unos 12 metros. Este ejemplar ostenta el título del animal más patológico de su era. Por razones que aún se debaten, posiblemente una lucha territorial violenta o un accidente catastrófico, este monstruo terminó con fracturas graves e infecciones en sus 4 extremidades simultáneamente. Tenía los huesos de las patas delanteras y traseras astillados y cubiertos de crecimientos óseos infecciosos llamados exostosis. Para cualquier mamífero, tener las 4 patas rotas es una muerte segura en cuestión de horas o días. Pero este reptil sobrevivió durante meses, si no años, en ese estado. Los científicos creen que su capacidad para flotar en el agua y su metabolismo extremadamente lento le permitieron aparcarse en la orilla y esperar a que la comida pasara cerca. Es la máxima expresión de la dureza reptiliana, un ser que aunque no podía caminar, se negaba a dejar de ser un depredador. Es casi cómico y aterrador a la vez imaginar a este cocodrilo gigante flotando como un tronco podrido, incapaz de dar un solo paso en tierra firme, pero con las mandíbulas listas para atrapar a cualquier cosa incauta que se acercara a beber. Probablemente se pasaba los días bajo el sol abrasador, sintiendo el latido de la infección en cada una de sus extremidades, moviéndose apenas lo justo para respirar. Su supervivencia nos demuestra que los reptiles del Triásico habitaban un umbral de sufrimiento que nosotros, los delicados mamíferos, ni siquiera podemos empezar a comprender. Número 7. El mosasaurio sin cara, Prognathodon. Terminamos en el océano del Cretácico, un lugar donde no había dónde esconderse. El Prognathodon era un mosasaurio de 12 metros diseñado para triturar. Pero un espécimen encontrado en los Países Bajos nos mostró lo que sucede cuando el cazador es cazado. A este animal le arrancaron literalmente la mandíbula superior y el hocico. Fue un ataque caníbal de un mosasaurio aún mayor. Imagina el dolor de tener el rostro desgarrado, con el agua salada entrando en contacto directo con los nervios expuestos y el hueso fracturado. No había cirujanos ni antibióticos en aquel momento en el océano. Increíblemente, el Prognathodon no murió en el acto. Vivió durante un año o más con ese agujero en la cara. Los bordes del hueso muestran una cicatrización clara. Se alimentaba como podía, probablemente tragando presas pequeñas enteras sin necesidad de masticar, hasta que finalmente una infección masiva bloqueó sus articulaciones y murió de hambre. Sobrevivir un año en el océano sin rostro es posiblemente la mayor hazaña de resistencia pura que la paleontología haya documentado jamás. Visualiza por un momento a este leviatán nadando en la oscuridad del abismo, con la cara abierta y palpitante, mientras la sal del mar quemaba sus heridas en cada segundo de su existencia. No podía cerrar la boca, no podía investir con decisión, pero su instinto de vida era tan potente que se negó a hundirse en el fondo del mar durante cientos de días. Fue una lucha solitaria y agónica en la inmensidad del océano. Un ejemplo final de que sin importar cuán catastrófica sea la herida, el corazón de estos monstruos latía con una fuerza que simplemente no aceptaba la derrota hasta que el último gramo de energía se agotaba.
Estas historias de huesos rotos y rostros destrozados nos enseñan una lección fundamental sobre la vida. La resiliencia es nuestra herencia más antigua. No somos los reyes del mundo por nuestra inteligencia solamente, sino porque descendemos de seres que se negaron a morir cuando todo estaba en su contra. La prehistoria fue un experimento de resistencia extrema donde el dolor era la norma y la supervivencia un privilegio que se ganaba cada día. La próxima vez que sientas que un obstáculo es insuperable, recuerda el tiranosaurio con el cuello roto o el mosasaurio sin cara. Si ellos pudieron seguir adelante en un mundo sin piedad, nosotros también podemos con nuestras batallas diarias. Al final del día, todos llevamos un poco de ese ADN de luchador. Cada cicatriz que tenemos, física o emocional, es un pequeño eco de ese Allosaurus que seguía caminando con el pie podrido, o de ese Neandertal que encontró amor en medio de la nieve. Estamos aquí porque ellos no se rindieron, y esa es la mejor lección que el pasado nos puede dar. ¿La vida es dura? Sí, pero nosotros somos mucho más duros que cualquier herida que el mundo nos pueda infligir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del mapa del dolor prehistórico. Si te ha gustado, agradecemos mucho que dejes un like, que te suscribas a este canal porque vamos a ver todo tipo de contenido relacionado con los dinosaurios y con la prehistoria. Si son temas que te apasionan tanto como a nosotros, agradecemos mucho que te suscribas, que dejes un like y nos vemos en el próximo vídeo.